Usted nació en la Villa Vieja. Nací en la Villa Vieja. ¿Y a los cuántos años vino aquí a la actual Villa Riondo? A la actual Villa Riondo vine en el año 66. ¿Cuántos años tenía? Tenía 6 años. O sea que usted recuerda muy bien lo que pasó con la Villa Vieja y nos puede contar esta historia rica que tiene el interior de Santiago aquí en Villa Riondo, ¿no? Sí. ¿Cómo comenzó el éxodo? Porque fue prácticamente un éxodo. ¿Qué es lo que pasó en Villa Vieja que todos sus vecinos tuvieron que ser trasladados a lo que es actualmente hoy Villa Riondo? La Villa Vieja está prácticamente, tenía la misma estructura de esto. Los que tenían dinero vivían alrededor digamos, de la plaza, del centro, así como estamos ahora. Y lo demás, yo vivía a 3, 4 kilómetros del pueblo, que íbamos a la escuela ahí. ¿Y a qué se dedicaba su familia? Mi padre se criaba vacas, cabras, ovejas, bueno, toda clase de animales y carneaba. De eso se dedicaba la gente porque no había ruta, no había camino. Había un solo medio de transporte que era un forá que los transportaba o se transportaba en sulky o en zorra. Y ustedes, o sea, ese transporte, único medio de transporte era de la Villa Vieja hacia Termas. Hacia Termas. Hacia Termas. Hacia Termas se hacía el transporte en zorra, en sulky, a caballo. Y ese transporte de la forá que había, que era de un apellido Medina o Pedra Medina, él transportaba a la gente que venía de Buenos Aires, bueno, tenía más plata, pagaba un viajecito, que salía por la punta del puente y cortaba para allá, para donde es el agua ahora. Donde antes estaba la Villa Vieja. Antes estaba la Villa Vieja. En la Villa Vieja había correo. Correo, pero correo, no estafeta No estafeta postal. Había una escuela, había iglesia hecha por los jesuitas. Bueno, había médicos, había médicos, había la biblioteca, había registro civil, había completito, digamos, un pueblo completo. ¿Qué pasó con la Villa Vieja? En el año, no sé en qué año viene, si en el 65 o en el 64, que se proyectaba el dique. La construcción del actual dique que conocemos hoy. Que hoy conocemos, que era el boom para todos, que ha sido el dolor para otros. ¿Por qué? Porque le quitó los animales, porque, dice, se llena el dique. Cerraron las compuertas y se llenaron. Y se llenó el dique y empezó a correr el agua. El que tenía dinero ocupaba camiones y traía sus cosas. A la actual Villa Riondo. A la actual Villa Riondo, que ya hicieron los cobertizos. Le pregunto eso. Uno cuando entra a Villa Riondo puede ver que cada casa en el patio tiene un cobertizo. Ese cobertizo que le dio lo construyó el gobierno. Lo construyó el gobierno. Porque el gobierno ya estaba previsto que iba a hacer el dique. Entonces todos los vecinos de la Villa Vieja iban a venir a parar aquí a Villa Riondo. Villa Vieja a parar aquí. Y otros fueron a parar en la colonia Tinco, por la Donosa, el mismo pueblo es. Pero este tiene un poco más de adelanto. La construcción del dique produce la inundación y que la Villa Vieja quede bajo del agua. Bajo del agua. Tenía 6, 7 años, pero se acuerda bien, tiene muy bien grabado en sus retinas y en su memoria lo que sucedió. Se produjo un éxodo. Un éxodo. Los que podían salían en carro, los que podían salían en zorra, y la mayoría, y los que podían, ocupaban camiones. En su caso particular de su familia, ¿cómo salieron de la Villa Vieja? En zorras. Con todo lo que podían salvar. Íbamos sacando las cosas para un costado hasta que no, porque vivíamos en una parte alta, íbamos sacando las cosas y los transportábamos en sulky. Hasta lo que es actual hoy la Villa actualmente lo que es Villa Riondo, que era un monte y el cobertizo, nada más. No había agua, no había luz. Tenías que venir a buscar agua de un lugar que se llamaba el Bebedero, que habían hecho un surgente, y ahí tenías que venir con balde a llevar el agua, o en zorra con tachos.
Villa Río Hondo, la actual Villa Río Hondo, tiene la escuela y la biblioteca más antigua de Santiago del Estero. Más antigua de Santiago del Estero. Que funcionaban en la vieja villa. Funcionaban en la vieja villa. Y la actual biblioteca y la actual escuela que funcionan aquí en Villa Río Hondo llevan el mismo nombre como lo tenían en la Villa Vieja. Lo tenían en la Villa Vieja. La escuela Juan Bautista Alberdi número 2 y la Biblioteca Popular Elemental Mariano Moreno. Se trasladó todo eso para acá. Se trasladó. En cuanto a edificio. ¿Se pudieron rescatar libros, por ejemplo, de aquella vieja biblioteca? Algo de libros sí, porque los libros los traían en camiones y lo depositaban en un cobertizo, como te estoy diciendo, venían los camiones. No sé si esa época existía el volquete o cómo era, o los tiraban así. Yo me acuerdo que era el fardo así de libros y había una señora que era la bibliotecaria y ella acomodaba lo que podía acomodar. Y la mayoría se ha perdido. Usted conserva muchas cosas de lo que pasó con ese éxodo de la Villa Vieja a la actual Villa Río Hondo. ¿Qué recuerda? ¿Cómo era ese momento? ¿Tristeza, dolor? Dolor, que la gente se aferraba a sus cosas, a no salir, porque la mayoría perdió todos sus animales. Yo me acuerdo que veníamos con las cabritas trayéndola y alguna gente perdió, la mayoría rodeaba a las vacas y las vacas no podían salir. Vos has visto cómo es las vacas, las rodea el agua y no te quieren pasar. Su familia lo ha perdido todo en aquella inundación, usted fue protagonista de ese momento, ¿no? ¿Qué siente hoy? Hoy siento mucho dolor, porque nosotros nos tiraron, como si yo te tiro a vos ponerle bajo de un árbol, porque el cobertizo no tenía paredes. No. O sea, prácticamente ustedes los sacaron de la Villa Vieja como ganado. Como ganado. Porque los trajeron en camiones los que podían en zorras o en surqui y los depositaron en estos cobertizos. Sí. No había casas en ese momento. No había ninguna casa. Los que han podido anteriormente anticiparse a esto, porque todos no sabían, ya hicieron un cuartito a la par del cobertizo y ya tenían para depositar. Yo nunca me olvido, me trajeron a mí, vine con mi hermano, vine con mi tío y él no tenía con qué cubrir el cobertizo. Y me acuerdo que con palo, le ponía palos plantados y llovía y nos amontonábamos todo. Y ahí amanecíamos amontonados hasta el otro día, hasta que pasaba el agua. Porque había gente muy humilde también. ¿Usted, América, volvió a la Villa Vieja después de tantos años? No, mi hermano vuelve a ver ladrillos que quedan, el lugar donde teníamos la cocina, porque cuando baja mucho el agua, cuando llega al cauce, dice que había un árbol que se llama el árbol de los enamorados, que dice que no hace mucho tiempo todavía existía el árbol. Yo recuerdo algo muy lindo del pueblo, de mi pueblo, que mi madre sabía ir a lavar al río. Y yo me acuerdo que el agua, siempre nos acordamos con mi madre, que tiene 87 años, ella iba a lavar sus sábanas blancas, como la propaganda de Ala, y tiraba así la sábana y era un agua transparente. Teníamos cada uno un lugar donde se bajaba para bañarse, para lavar, como se decían las bajadas de esto. Cada bajada tenía su nombre. Íbamos en el burrito, lavaba mamá y volvíamos a casa a extender la ropa. Porque allá no había luz, no había agua de pozo únicamente, del pozo que se saca balde.
¿cómo se ve en el futuro? Con esta experiencia que ha vivido en el pasado. Yo estoy trabajando en una organización de pequeños productores. Hace 10 años que somos feriantes con la gente de rural. Vendemos dulce, queso, todo lo que producimos. Y yo todo lo que tengo es sacrificio, con mi sacrificio. Tengo mis animales, mis ovejas, mis cabras, mi marido lleva chancho, gallina. Y trabajamos en casa. Vos ves la fruta, hacemos dulce, hacemos licores, hacemos de todo. Tal vez habrá sido otra vida la mía, te digo. ¿Si vivía en la Villa Vieja? No, en la Villa Vieja no había progreso, la gente se vivía, pero éramos felices. Era otra vida. Era otra vida. Para mí era esa vida de vivir, reunirse a la tarde con papá, que te cuente los cuentos. Mi madre me dice, para mí el otro pueblo era otra vida, aunque aquí tenemos comodidades. Tenemos comodidades. América, ¿usted conserva el cobertizo o no? Yo lo conservo el cobertizo. Le invito a que vayamos a ver un poco, ¿le parece? Sí. Bueno, América, vamos a conocer el cobertizo que todas las casas aquí en Villa Río Hondo tienen en el fondo, ¿no? Sí, sí. Y fue el primer lugar en el que fueron, como dice usted, depositados los vecinos de la Villa Vieja. De la Villa Vieja. Cuando se produce el éxodo, ¿no? Sí. Obviamente nos contaba que el cobertizo, cuando ustedes llegaron, no tenía las paredes, tenía solamente el techo solo. Tenía esto, que yo lo hice arreglar. Tenía únicamente esto, el techo. Lo que es el techo que ustedes ven redondo de afuera. Y yo le hice hacer las paredes. La mayoría de la gente le hizo hacer las paredes. Algunos lo cerraron con palo, como podían, hasta que han podido ir cerrándolos con ladrillo, como podía la gente. ¿Cuántos eran en su familia? En mi familia éramos 7. 7. Sus papás y 5 hermanos. 5 hermanos, sí. O sea que la familia suya, los 7 integrantes, llegaron a la actual Villa Río Hondo, sí, y vivieron en este lugar. Sí. En un cobertizo similar llegaron ustedes en ese momento. En ese momento. Los 7 integrantes de la familia. Los 7 integrantes de la familia. ¿Fue difícil, América? Difícil. Y a la par, papá hizo un techito y ahí hacíamos la para cocina, que se cocinaba con fuego. Y todos dormíamos en el cobertizo. Los 7 hermanos dormíamos en el cobertizo. Y papá y mamá, todos. Muchas gracias por contarnos parte de su historia. Es una historia difícil, parte de la historia de la Villa Vieja, Villa Río Hondo, que fue el éxodo que marcó a muchas familias como la suya. Muchísimas gracias. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Estamos aquí en la capilla de Villa Río Hondo, que tiene una gran parte de la historia de Santiago, porque ustedes conservan una piedra. ¿Cómo es la historia de esa piedra? Bueno, la historia, a lo poco que sé, que fue trasladada de Villa Río Hondo, y cuando vino para acá, bueno, San Francisco, cruzó las aguas, ¿no? Porque estaba muy crecido el río y con su, ¿cómo se llama esto? Con el cordón. Con el cordón, exactamente, tiró las aguas y se abrieron para que pueda pasar, porque la gente que venía con él le decía que no, porque estaba muy crecido, y él no, él decía que sí se puede pasar, y pasó. Después fue el traslado de la
la gente para aquí, porque ya estaba el agua, ¿no? Y que mucha gente dice que no quería dejar sus casas, ¿no? No quería dejar sus casas porque tenían sus animales y tenían su vida ya, mucha gente grande ya. Así que, bueno, vinieron para acá, después fue el traslado de la imagen también, ¿no? Porque San Francisco es patrono de Villa Riondo. De Villa Riondo, sí. Y era patrono de la Villa Vieja. Claro, también de Riondo Viejo aparentemente, sí, sí, sí. Ahora, esta piedra que está bien conservada, que ustedes la guardan aquí en esta capilla, sí. Tiene una historia muy particular porque aparentemente tiene las pisadas... De San Francisco, claro, y después del animal, ¿no? Que tiene esos retratos que han quedado ahí. Y después de las pisaditas del perro también dice, ¿no? Se había producido pisando arena, pero después se ha convertido en una piedra. Sí, dice que era un mantículo de arena. Y bueno, ese es el milagro que él hizo. Y después se vio que estaba ya una piedra. Sí. ¿Y esta piedra la conservan aquí ustedes? Esa la conservan aquí, ya se hace varios años, sí. Y San Francisco, usted nos contaba que no podía cruzar el río porque estaba crecido, y entonces tiró el cordón que llevan a cintura en los franciscanos, y se abrieron las aguas. Y se abrieron las aguas para poder pasar. Él no quiso detenerse, porque los otros querían detener, pero él dijo, no, yo paso. Y pasó porque el río estaba muy crecido, dice, ¿no? Y eso fue a la altura de la Villa Vieja. Sí, sí. ¿Usted nació en la Villa Vieja? Yo sí, he venido de más o menos 3 años, me dijeron mis padres, ¿no? De ahí, así que... ¿Sus padres seguramente vivieron el momento de la inundación? Ah, sí, también ahí, claro, porque no querían salir, no querían dejar eso, dice, ¿no? Y bueno, tuvieron que venirse igual, así que, y se vinieron. ¿Cómo es la vida aquí en esta Villa Riondo, la nueva y remozada Villa Riondo? Y para mí bien, muy lindo, muy tranquilo, que tenemos todo, tenemos agua, tenemos luz. ¿Usted vive aquí con su marido? Sí. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 2 hijos, tengo una nena y un varón. Sí. Y prácticamente ha hecho su vida aquí, usted tiene un negocio. Y aquí ya, sí, aquí. Sí, yo estoy aquí ya en mi casa y 32 años más o menos. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar